por haber gobernado enorme, fuera de la política, sigue actuando como si tuviera salvo eso. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? ¿Cómo actúa estos represalios? ¿Cómo actúa esta oposición? Toda la basura que uno tiene en la cabeza. Ha comprado una empresa, se la metieron desde niños, se la metieron al país, se la metió a la iglesia, se la metió a la escuela, se la metió a la universidad, y se lo metieron a los medios de comunicación. Pero lo que me preocupa más y lo que me parece más preocupante, todos esos valores individualistas, egoístas, una visión equivocada, antisolidario en la población, y todas las ventajas, repito, comodidad, el capitalismo, que simplemente por haber gobernado siempre, socialismo, aún estando fuera del poder político, sigue actuando como si tuviera en el poder. Y lo vemos todos los días, el esfuerzo que cómo actúan estos empresarios, cómo actúa toda la basura que uno tiene en la cabeza porque se la metieron desde. Y nuestro gobierno siempre está se la metieron dando explicaciones, a la iglesia, se la metió a la escuela, y a veces llorando a la universidad, se lo metieron los medios de comunicación, y se lo está compitiendo todos los días. Afortunadamente, todos esos valores individualistas, egoístas, mezquinos, antisociales, una visión facilista de que se consiguen las cosas sin mucho esfuerzo, que se consiguen los logros sin mucho esfuerzo, y eso evidentemente representa un peligro serio para este proceso. Aquí hace falta una educación, formación ideológica, educación, cuadro, generar una visión constructiva que se vaya construyendo a cada paso de ese socialismo del siglo XXI sobre la base de entender que eso implica una verdadera revolución en la cabeza de cada uno de nosotros, incluso de los que creemos que somos muy revolucionarios, y a veces se nos olvida que parte de esa basura la tenemos también en la cabeza. Bien, yo no sé qué tiempo me queda, todavía tengo algún tiempito. Bueno, con esto digo el resto. Además tenemos otros problemas que yo quiero enunciar, porque realmente sería muy complicado tratarlo. El problema de los medios. El problema de los medios que son ahorita, no el cuarto poder, como decían algunos románticos antes, ni el segundo poder, como dice Ramonet, sino que son el primer poder, el poder único y la expresión de ese poder único. Y en un país como el nuestro, donde hay poca institucionalidad, y la institucionalidad en buena parte de la institucionalidad podrida del pasado, los medios se han convertido en el espacio de todo. Aquí los tribunales son los medios, aquí las universidades son los medios, aquí todo se hace dentro de los medios. Y esos medios son fundamentalmente los medios que controlan los enemigos de este país y los enemigos de este proceso, y los instrumentos de la dominación imperialista fundamentalmente norteamericana. De tal manera que allí hay una de las grandes fallas de este proceso, es que nosotros no hemos sido en 10 años capaces de elaborar una política de medios correcta. E incluso unos esfuerzos que arrancaron bien después se han estancado un poco, y no voy a mencionarlo. Y en buena parte de los casos, además, hemos perdido la iniciativa en los medios, en la parte mediática, de tal manera que casi siempre nos convertimos en antenas de repetición de lo que hacen los medios enemigos para tratar de desmontar algunas de las patrañas que hacen, y se nos va la mayor parte del tiempo en eso. Ese es un problema que habría que discutir también a fondo. Y luego hay otro problema que es, realmente, no sé, no lo voy a mencionar nada más, la falta de organizaciones populares revolucionarias. Una revolución como esta está amenazada constantemente por el enemigo. Y aquí lo que se ha construido, que es sumamente valioso, que son los consejos comunales, no son exactamente una organización revolucionaria, son una organización institucional. En las zonas pobres un consejo comunal lo domina probablemente la gente de izquierda, pero un consejo comunal en la Lagunita, si es que lo hay, o en el Cafetal, es difícil que pueda ser un consejo revolucionario. Lo que tendríamos que tener nosotros, además de eso, serían organizaciones populares a nivel de todas partes, a nivel de los barrios, a nivel de cualquier espacio donde conviva todo el mundo y que puedan ser organismos revolucionarios. Los hemos tenido y los perdimos, porque justamente los círculos bolivarianos fueron un ensayo de eso y desgraciadamente se quedaron en el camino. Pero hace falta que una revolución amenazada como esta tenga cómo defenderse. No basta la Contraloría Social y la información que se descubre, dónde estaban los carros de este caballero que los tenía escondidos allí, y alguien seguramente vio el montón de carros, pero eso es circunstancial. Aquí hay conspiraciones, aquí hay amenazas, aquí hay una guerra permanente para destruir este proceso, y el pueblo tiene que estar bien organizado para enfrentarlo. Y para terminar, diría que además este proceso revolucionario, como todos los procesos revolucionarios, es un proceso heterogéneo. Heterogéneo significa que participan en él corrientes distintas, grupos distintos, que tienen visiones distintas y que tienen alcances distintos, que es lo más grave. Sin calificar a nadie de derechista ni nada parecido, aquí hay gente
honesta, valiosa, como uno quiera, revolucionaria, como uno quiera llamarla, pero que ve las cosas como hasta cierto límite, que se conforma con algunos logros y que no quiere seguir avanzando. Y se convierte entonces en una suerte de rémora, porque resulta que hay otros sectores que son justamente los más revolucionarios, los más pobres, los más perjudicados, los que quieren avanzar más y que son los menos organizados, los más débiles, y entonces se genera una suerte de estira y encoge en el cual hay momentos en que se avanza, momentos en que se retrocede, como pasa en todas las revoluciones, pero sin que se consoliden mucho los logros más radicales. Los logros más radicales no se consolidan suficientemente y entonces hay una amenaza permanente de que posiciones más moderadas, posiciones que no se atreven a avanzar, sean las posiciones que más fuertes estén, porque son las que están más organizadas y las que tienen realmente mayor poder. Y para terminar, nosotros tenemos un grave problema, que nosotros este proceso revolucionario no tiene un movimiento obrero realmente independiente, clasista y organizado. Y los intentos de organizarlo han terminado por acercar al movimiento obrero a la política del Estado, que no siempre es la política que debe tener el movimiento obrero, porque el movimiento obrero puede ir mucho más allá de eso. No tenemos tampoco un movimiento campesino suficientemente fuerte y un movimiento estudiantil lo estamos tratando de tener, pero tampoco es suficientemente fuerza. Es decir, son debilidades grandes que tiene un proceso, porque no se puede construir un socialismo, particularmente sin obreros, sin campesinos, sin sectores populares bien organizados que empujen esto hacia situaciones o posiciones más radicales. Yo no quiero terminar sin decir algo positivo, porque van a creer que estoy llamando a que nos suicidemos. No, no es eso. Nosotros lo que estoy tratando de ver es que en medio de los extraordinarios logros que hemos obtenido aquí, que los vemos todos los días, y que por eso, repito, no hay necesidad en 10 minutos de poder dedicarlos a ellos, porque tendría que pasar una semana mencionándolos, dentro de esos logros tenemos problemas importantes. Tenemos problemas serios y muchas veces aquí no ha habido espacio suficiente para que esta crítica, que es una crítica constructiva para mejorar, para profundizar, se exprese. Me parece excelente que esta reunión sea una oportunidad en que, sin temor a quien esté, la crítica no tiene que ser escondida, no tiene que ser escondida, las críticas se hacen abiertas y justamente por eso es que se puede avanzar. La televisión que esté, el canal que esté, quien esté, eso es lo que tenemos nosotros que hacer, porque hay demasiadas cosas positivas por encima de estas críticas para que nosotros nos asustemos o para que pensemos que tengamos que ocultarlas. Lo que sí es malo es ocultar las críticas por temor y dejar que las cosas que empiezan a dañarse se pudran y que se vuelva demasiado tarde para enfrentarlas. Enfrentemos estas críticas, critiquemos, y este es el punto de partida para pasar al último aspecto, que es cómo resolvemos la mayor parte de estos problemas y cómo seguimos avanzando para que esta revolución sea realmente un instrumento para seguir transformando esta sociedad venezolana y para acercarnos a una sociedad justa, a una sociedad soberana, a una sociedad libre, a una sociedad que no podrá ser otra cosa sino una sociedad socialista. Son las 11:04, estamos transmitiendo sobre el Nido del Cuco en su tanda nocturna, en la tanda de la tarde. La única. La tenemos suspendida por ahora, dicen por ahí, por ahora. 11:05, bien, aquí hay varias cosas que son buenas traerlas a colación, ¿verdad? Primero que nada, ahí hay una gran verdad como una montaña, ¿no? A la burguesía nunca se le ha tocado. La burguesía mantiene intacto su poder económico. De hecho, más bien ha empezado a surgir una burguesía emergente, que está a su vez casándose con la burguesía anterior, que ha sido intocada, o sea, no es intocable, de verdad ha sido intocable. La denominada tradicional. Exacto, y se está uniendo a ella. Esto hay que estudiarlo en su análisis. Sí, como hay que hacer un análisis bien fusión duro. De burguesía. Exacto. ¿Por qué? Porque la burguesía, repito, y eso lo venimos diciendo todos estos días, siempre va a salir en defensa de sus intereses.
Eso está claro. Ellos aquí no te están apostando a socialismo, ni mucho menos. Segundo, y eso lo vamos a ver ahora mismo en el próximo audio que vamos a presentar, lo vamos a ver con Luis Brito García, que la burguesía sigue intacta, golpeando, negociando y golpeando, y teniendo el poder en las manos. Tiene el poder aquí. O sea, nosotros vivimos en un país capitalista. Eso es mentira que nosotros vamos a estar hablando ahorita, que nosotros vivimos en socialismo, pues eso es mentira. Nosotros logramos, con el comandante Chávez, logramos un nivel de independencia bien interesante que no podemos por nada del mundo entregar, bajo ningún punto de vista. Ahora, lo que sí ciertamente, y dice allí Vladimir Acosta, en el año 2009, es que obviamente nosotros tampoco tocamos los medios de producción. Los medios de producción privados. Los medios de producción que son incluso hasta en temas tan estratégicos como son los alimentos, como son los medios de comunicación. Eso por un lado. Ahora, se refiere allí Vladimir a lo que es la construcción de cuadros y de un partido que adolece de esa construcción de cuadros. Y es verdad. Es cierto. Incluso de las organizaciones populares que, como en el caso de los círculos bolivarianos, que fue muy satanizado, el caso de los círculos bolivarianos, el caso de los colectivos que han sido muy satanizados, nos encontramos con un tema también que es de profunda reflexión y análisis. Primero, que está bien, ellos son los más duros, son la parte operativa de las bases del poder popular, y sin embargo han sido echados muchos de ellos al olvido y han sido apartados. Como ahí hay un debate intenso sobre lo que es el legado del comandante Chávez, hay un debate intenso de lo que significa irse hacia la construcción de un país socialista. Y me traigo a colación también lo que dice Vladimir Acosta. Hay personas que no quieren simplemente que el país avance hacia un Estado socialista, pues, o sea, piensan que hasta aquí ya está bien. O sea, maquillamos, dejamos esto hasta aquí y muerto, pues, o sea, paremos aquí. No, la revolución no es revolución si no se profundiza. La revolución no es revolución si no se radicaliza en sus bases. Por otro lado, fíjate bien, no se ha tocado, yo insisto en esto de que no se ha tocado la burguesía, ¿verdad? La burguesía sigue intacta, compa. Y ese es un tema que a nosotros nos tiene que llamar, pero urgentemente, a la reflexión, porque son los mismos que están en este momento financiando y ejecutando planes de conspirativos en contra de la economía para ellos volver a tomar el poder. Y no es que no tengan el poder, tienen poder, porque todavía tienen poder en el sector de alimentos, tienen poder en varios sectores. Pero por encima de todo, ellos quieren echarle mano al Estado. ¿Para qué? Para meterle mano también a la industria petrolera, para meterle mano nuevamente a la industria telefónica, para meterle mano a la industria eléctrica, para meterle mano a la industria de alimentos. O sea, en total, ¿no? Claro, para ir retomando. Para retomar, esa es la palabra. Retomar lo que en una oportunidad durante la Cuarta República ellos gozaron. Es decir, toda la estructura industrial y empresarial del Estado, que estaba en estos momentos puesta al servicio del pueblo, retomarla para la hegemonía de el fortalecimiento de ese resurgir del capitalismo. Ahora no sabemos perdón, aquí me cabe una autocrítica, porque la dice ahí Vladimir y yo tengo que hacerla. Nosotros vivimos reactivos. ¿Cómo? La lucha nuestra, por eso es que me dejaron pensar, me dejaron volver a los libros, no estar permanentemente viendo los medios de comunicación privados, me dejaron retomar los estudios, y ciertamente lo que dice Vladimir es verdad. Nosotros fuimos reactivos, estábamos respondiéndole a las matrices que los medios estaban originando todos los días. Entonces siempre estábamos a la defensiva
y es cuando yo hablo de la lógica burguesa y la lógica revolucionaria. La oligarquía en este país no tiene el poder, pero trabaja y vive como que si tuviera el poder. Sí, pero también... Porque nos aplica la lógica burguesa. Sí, pero también había una fase de composición que generaba el desmontar las matrices y combatir la estructura de su canalla mediática. Estamos claros en eso, estamos claros en eso. Pero esto no podía ser eterno, Ricardo. Claro. O sea, primero porque nosotros teníamos que haber iniciado de alguna manera la fórmula para que el pueblo interpretara las matrices de opinión de la oligarquía como un ataque y no como un hecho que generara dudas, que ese es el tema, porque nosotros tenemos sectores en nuestro país todavía en donde desde los medios privados te generan una matriz de opinión y ponen en duda el carácter revolucionario del gobierno, ponen en duda incluso la revolución y ponen en duda a veces al mismísimo comandante Hugo Chávez. Esas matrices de opinión, que son muchas de ellas bastardas. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que estar haciendo? Que al mismo tiempo que estábamos reactivos, estábamos respondiéndole a esas matrices de opinión, ir construyendo desde las bases el poder popular. Pero para eso, los mismos dirigentes tenían que permitir que el poder popular se fuera apropiando de los medios de producción. Ese es el grandísimo tema. Claro, y ahí es donde se regresa el audio, video del profesor Vladimir Acosta cuando dice: la falta de dirección colectiva, que va unido a una falta de dirección política y a una falta de dirección política partidista. ¿Y cuál es el miedo? Entonces, fíjate, y en la disertación que decía el profesor, en el 2009, pues la presencia del presidente Chávez tenía una conexión directa con el pueblo y no había toda una estructura colectiva que fortaleciese tanto al pueblo como al presidente Chávez. Incluso esto detenía la obra del comandante. Claro, pero ahora, ante Perdón, para pararme en ese tema, esto detenía, Ricardo, la obra del comandante. Yo recuerdo que en una oportunidad yo hablé del bendito de lo que era la teoría mía del sándwich. Entre pan y pan se comunicaban. Pan arriba al comandante y al pueblo abajo. Es verdad lo que dice Vladimir. Y en el centro, lo que era la sustancia, que es donde debería haber nacido la interacción entre lo que es organización, lo que es construcción del socialismo, que es el jamón y el queso, pues en este caso, eso perdió contacto con la parte de abajo y solamente había unos panes en suspenso, en suspensión. No, y había la comunicación entre comandante y pueblo, pero lo lógico era que ese medio se impregnara de pueblo y fuese expresión viva de lo que estaba haciendo el comandante. Incluso que era lo que muchas veces vimos, que las misiones sociales arrancaban con un ímpetu maravilloso y a veces ¡pum!, decaían. Hay cuántas quejas no hay, por ejemplo, con los 0800 mi hogar. Claro. Y bueno, nosotros tenemos que servir en este momento de vehículo y puente entre. A eso iba. Y a eso vamos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo tengo que decirlo y con profundo dolor, ahora mismo nosotros estamos parados en una especie de propaganda sistemática y propaganda así subliminal o sublime, pues, perdón, montado allá en las nubes, pero no estamos haciendo lo que hay que hacer, educación al pueblo para que, y no es solamente educación, es entregarle las herramientas al pueblo para que tome el poder. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjate, esa argumentación entre el PAN y el PAN, ¿no? Y esa dirección colectiva se profundiza aún más por la falta ideológica del líder. Exacto. Que entonces entra en un limbo esa estructura arriba con la estructura del PAN. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? La colectivización para buscar esa interacción necesaria y conseguir ese jamón y el queso que viene a ser el socialismo. Por eso es un trabajo duro de debate, de combate, de estructura ideológica, de encontrarnos, de impulsar el proyecto político y estar claro las orientaciones hacia el legado del presidente Chávez. Y ahora vamos a leer unos mensajes, son las 11:15
de la noche. Este es Macunay Macariña Radio 104.9 FM, transmitiendo sobre el Nido del Cuco, por su emisora MK, transmitiendo para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y por www.mkservicios45.com. Saludos a todos, camaradas, aquí al pie del cañón, como siempre, desde Cumaná, Jorge Núñez. Saludos, camaradas, feliz de saber que están al aire de nuevo. Abrazos desde Camatagua, Adina Ochoa. Fuerza y unidad para poder seguir construyendo la patria que nos dejó nuestro máximo líder eterno, Hugo Chávez. Salud para ustedes. Rosana Díaz de Guatire. Buenas noches, camaradas. Un saludo revolucionario de Barquisimeto. Mi apoyo total defendiendo el legado de nuestro eterno gigante, quien lo dio todo por dejarnos una patria libre. Yolinda. Buenas noches, saludos de Maracay, siguiendo su programa todas las noches. Andrea. Saludos, camaradas. Ustedes son luces que alumbran nuestro sendero revolucionario, de parte del colectivo cultural Argimiro Gabaldón desde La Pastora. Un abrazo. Saludos desde San Francisco, Estado Zulia. Estamos con ustedes y sin olvidar que la autocrítica fue una gran enseñanza de nuestro comandante como forma para fortalecer el proceso. Saludos de Guarena, José Chepi. Chávez vive, la lucha sigue. Saludos Mario Ricardo, reportando full sintonía desde Lagunilla, del Estado Zulia. Éxito. Chávez es poder popular y universal. Nos orienta con cada uno de los pensamientos que nos dejó. Saludos y Dios lo cuide. Pedro Lobatón desde Catia. Un gran abrazo desde Carúpano. Si no hay autocrítica, nunca se podrán corregir los problemas que existen dentro de nuestra revolución y por ende seguiremos en lo mismo. Mariel. Saludos, camaradas, desde Carúpano. Siguen echándole pichón por desmontar la canalla fascista. Bien decía Fidel que una revolución solo es hija de las ideas y la cultura, y ustedes dos son creadores de ideas. Leobardo Mota. Felicitaciones, camaradas, que Dios los bendiga de parte de la familia Fernández desde Bella Vista. Ángel. Vamos ahora a escuchar una parte. Mira, hay una cosa también, dígame. La etiqueta para la tropa. Así está, vámonos, pila. La etiqueta, Chávez es poder popular. Esa es la etiqueta de esta noche. Tropa. Chávez es poder popular, aunque ayer Tuibén nos tumbó. Tuibén nos tumbó. No, pero tuvo un buen... Sí. Lo que pasa es que nos explicaban, Fernando, que es muy larga la etiqueta. Sí, y muy larga no tiene la fuerza. Chávez es poder popular. Y así tienen que ser las etiquetas. Sí, señor. Ahora vamos a ver a Luis Brito García en esas mismas conferencias. Hay otra cosa que yo quería aclarar con respecto a lo que decía Vladimir Acosta, que me parece bien interesante. La revolución no es paternalista. La revolución hay que construirla. No es eso de razón tiene la gente de grano de maíz cuando agarraba y decía que nosotros no podemos tumbar la revolución por un rollo de papel toalé, o como dijo Rangel Silva, que la ideología nosotros no la podemos cambiar por un kilo de harina pan. Eso no me parece. La revolución es sacrificio, trabajo, porque si no tendremos siempre esa burguesía allí haciendo lo que le da la gana, incluso arrollando con su sistemático golpe económico que origina esas espirales inflacionarias y origina que ese economicismo, ¿no? En el momento en que se le le aumenta el salario al obrero e inmediatamente las fuerzas estas negativas del empresariado privado inmediatamente están subiendo los precios y el salario que se subió se vuelve salarial. Claro, y no podemos caer, ¿no? Y lo dicen los teóricos sobre el marxismo, que la revolución quede tan solo en una revolución de ciclo, como fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y otras tantas revoluciones, inclusive la Revolución Rusa, que llegó a un ciclo y feneció. Y que su dirigencia también no se vaya a convertir precisamente en la enterradora de la revolución. Hay cosas que nosotros tenemos que ser muy claros, porque la Revolución Francesa, ¿cómo terminó? Claro. Igual la Revolución Rusa y otras tantas revoluciones, incluyendo la Revolución Mexicana, que llegaron a ciclos y en esos ciclos murieron porque no fue sistemático y no fue a diario un debate constante sobre la revolución. No, y siempre hay objetivos. Los objetivos siempre son mejorar, o sea, profundizar y radicalizar la revolución. La revolución busca la inclusión de todo el pueblo, la inclusión, la solidaridad, la humanidad. Si nosotros nos paramos nada más que en logros, ok, ahora sí, ya tengo comida, ya tengo casa, tengo un carrito, estoy bien, ya la revolución está hecha. No, la revolución no es eso. La revolución es
que no solamente yo soy el que tengo casa, tengo carrito y tengo comida, no, todos tienen que tener su educación, salud, vivienda, todo el mundo tiene que tenerla y para eso hay que pelear muchísimo y hay que salir adelante. Por eso el líder, nuestro comandante supremo, sigue en su legado orientándonos. Y es bueno, antes de que pase el video del profesor Brito García, esta entrevista, ¿no? La entrevista del 2011. Porque aquí el presidente llama a profundizar la revolución. ¿Por qué? Porque le preguntaba, José Vicente le preguntaba al presidente, ¿qué pasa si tú ganas por escaso margen? Entonces el presidente le contestaba, bueno, CNN va a decir que hubo fraude, los partidos van a decir que hubo fraude, van a ir con hechos de violencia. Pero ¿qué hacer, no? Bien como lo planteaba Lenin. Entonces el presidente decía, pero ese plan, guerra avisada no mata soldados, está comenzando a ser neutralizado. Y si pretenden ponerlo en marcha, va a ser peor para ellos. Yo no sería el Chávez aquel de crucifijo del 14 de abril. Se los advierto, sería una ocasión más para continuar profundizando la revolución bolivariana rumbo al socialismo, que a nadie le quede la menor duda. Es decir, si él ganaba por estrecho margen ante el oposicionismo. Es decir, el método era profundizar, o el método es profundizar la revolución. Lo vimos el 15 de abril, inmediatamente por orden del asesino Capriles, hubo una ofensiva hacia la calle que costó la vida de 11 compatriotas. Pero es que vamos más allá. Si nosotros vimos qué fue lo que pasó a partir del 15 de abril, lo lógico era una reacción, y es natural, del mismo pueblo y de ir hacia la radicalización de la revolución. Había que hacerlo. O sea, esto, si nosotros nos bajamos los pantalones delante de este tipo de agresiones y no respondemos con la contundencia que hay que responder, estamos muertos. Fíjate, pero si sobre todo la diferencia es pequeñita, ellos van a tener un plan de violencia. Sí. ¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Lo visionario del comandante. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Pero ante esta situación, ¿qué nos recomienda el presidente Chávez? Profundizar la revolución bolivariana rumbo al socialismo. No existe otra. No, es que no hay más vía. La otra vía es la barbarie. Lo dijo, la otra vía es la barbarie. Es que no hay otra vía. O sea, simple, el comandante dijo así claro y raspado, eso lo pasamos hace poco, chicos, que la única vía de redención del pueblo, la única vía para la revolución era el socialismo. Si hubiese algún tipo de desviación, preferible es morir o luchar por recuperarlo. Así mismo. Vamos ahora con Luis Brito García. Muy buena esta disertación de Luis Brito García. Rueda. Número 1. ¿Los intelectuales contribuyeron a desenmascarar la Cuarta República? Respuesta, sí. Una obra crítica extraordinaria desmontó los supuestos económicos de la Cuarta República. Fueron autores de ella, entre otros, gran parte de los teóricos de la dependencia. Hubo críticos filosóficos como Ludovico Silva y Pedro Duno. Hubo novelistas que hicieron una narrativa de la violencia, pintores que hicieron una plástica de la violencia, cineastas que hicieron una narrativa cinematográfica también violenta, sulfurosa. Hubo una crítica que se reunió en el Congreso Cultural de Cabimas y allí predijo que en 1984 se venían abajo los fundamentos económicos del sistema, y en efecto se vinieron abajo, se desplomaron un año antes. Durante casi 4 décadas en Venezuela decir cultura fue decir cultura revolucionaria. ¿Tuvo eso algún efecto en el proceso? Sí. En las grandes movilizaciones de las masas, e incluso Hugo Chávez Frías habla de que un Volkswagen abandonado por unos guerrilleros se encontró una cantidad de cuadernos, el San Carlos Libre, panfletos, etcétera, y que allí le entró a él el veneno del socialismo. Los grupos culturales continuaron abriendo camino para la agitación en los barrios cuando las guerrillas urbanas se retiraron. Eso fue una batalla punto a punto, y el hecho de que algunos intelectuales hayan claudicado, hayan tirado la toalla, se hayan convertido de doctores Jekyll en Mr. Hyde,
no le quita su importancia. Segundo elemento del tema, es decir, 10 años de gobierno revolucionario con sus luces y sus sombras, sus logros, sus esperanzas cumplidas y los anhelos que aún esperan. Bueno, eso es muy cortico, menos mal que se puede decir muy rápido, pero para hacerlo más rápido lo voy a fundir con trazar escenarios futuros donde se establezcan posibles vías para el socialismo del siglo XXI. Yo he organizado en infinidad de artículos que he escrito sobre eso, un poco los grandes logros fundamentales del socialismo actual. Yo podría plantear o matizar las sombras, las carencias, señalando lo que nos falta por construir, por recorrer y por modificar. Justamente esta terrible experiencia de una izquierda derrotada, aplastada, perseguida, vilipendiada, humillada, vendida, nos da la idea de que no hay causa perdida. Nos perdemos a veces lo que adoptamos la causa, pero la causa sigue allí íntegra y termina por triunfar. Bueno, participación. Creo seriamente que en Venezuela, por toda mi experiencia y lo que he leído de historia, no ha habido un repunte de la participación popular como la que ha habido en estos 10 años de proceso. Sin embargo, hay toda una serie de fallas que señalan las críticas constantemente. En muchos casos se dice que no hay consulta a las bases, que poco a poco, en algunos puntos, una clase política ha ido copando lo que debería ser la obra de la representación popular. En muchos casos, aparentemente, se han perdido candidaturas porque había un candidato que era el elegido por las bases y fue impuesto otro que no gozó del favor de las bases, y entonces se fue a la elección dividido el proceso revolucionario, y por eso se perdieron puntos importantes. Hay también, aparte de eso, cosas tales como la falta de función de organizaciones sociales que se convoca, como los comités de usuarios, un conjunto de organizaciones populares, se le dice organícense, reúnanse, júntense, y después se hace esa incitación para no darles ningún tipo de papel, rechazarles todas las postulaciones, no hacerles caso, etcétera. Yo creo entonces que dentro de esas luces está ese repunte de la participación. Para el 2021 yo espero un país con una participación verdaderamente plena, donde el ciudadano pueda hacer valer totalmente sus derechos, tanto individualmente como en colectivo, y en donde las decisiones sean tomadas desde las bases, apoyadas por las bases, y en donde la participación política sea una parte integral, definitiva e irrenunciable de la vida de cada ciudadano, como lo fue para una élite en la llamada Atenas de la democracia. Entonces, bueno, renacionalización. Una de las cosas fundamentales de los logros del proceso fue detener la privatización de nuestras riquezas, nuestras industrias básicas, la educación, la seguridad social y la salud. Está bien, a través de eso se le dio una vuelta total de timón al rumbo que llevaba el país en función de un plan privatizador de petróleo de Venezuela que hubiera significado nuestra ruina. Sin embargo, yo veo para el 2021 lo siguiente: una verdadera nacionalización de la industria petrolera, en el sentido siguiente. Hasta ahora, por cuestiones circunstanciales, hemos tenido que recurrir a asociaciones estratégicas, uniones, contubernios, etcétera. Yo pienso que es el momento de iniciar una continua, consecutiva, tesonera, verdadera nacionalización de nuestras industrias básicas productivas, no solo la petrolera, sino todas las demás, en el sentido de que sean 100% nacionales. Para el 2021 yo creo que la última transnacional debe ser despedida con un enorme homenaje del territorio venezolano, para que tengamos una economía verdadera y plenamente soberana. 3, energía. Fíjense
Efectivamente, dentro de los esfuerzos del proceso estuvo utilizar la energía como una fuerza estratégica, entenderla como un poder y no como una debilidad. Siempre Venezuela estaba culpabilizada, ¡ay, qué horror! Tenemos energía, somos un país inútil, no servimos de nada. Eso ha cambiado diametralmente, pero dentro de las sombras del proceso, yo diría que hay el hecho de que no se ha superado el elemento histórico que estamos arrastrando como desde los años 20 del siglo pasado, de la dependencia del ingreso de los hidrocarburos. Tenemos que iniciar ya un plan orgánico, coherente, ejecutivo, dinámico, con el objetivo de superar la independencia de los hidrocarburos, porque vamos hacia una sociedad en la cual se habrán agotado los hidrocarburos entre unas cuantas décadas. Venezuela debe servir de modelo para el otro tipo de economía y de vida social que aparecerá a partir de eso. Hay ejemplos de eso en Noruega. Noruega es un país escandinavo dependiente en parte de los hidrocarburos, y la reconversión de Noruega hacia la energía eólica y otras formas alternativas de energía es verdaderamente asombrosa, prodigiosa e interesante. Yo hablé una vez con Jake Buckminster Fuller, el inventor del domo geodésico, y él decía que era un crimen quemar hidrocarburos por la energía. Los hidrocarburos son para la química, para insecticidas, para medicinas, para plásticos, para toda esa serie de cosas. Hay que cambiar el rumbo de esa industria, y esa es una de las tareas que se tiene que proponer Venezuela y el mundo con Venezuela. Cuarto punto, socialismo. Venezuela está entre los países que de una manera escandalosa, desafiante, abierta, planteó de nuevo el tema del socialismo al mundo, cuando todo el mundo andaba tratando de disfrazarse de neoliberal o intentando que lo reconocieran allí, por lo menos como un moderado neoliberalizante. Pero yo diría que nos hemos quedado en una situación casi estática de empate. Nos proclamamos como socialistas, pero fuera de Petróleos de Venezuela y algunas de las grandes industrias básicas, somos un país capitalista. La Constitución lo reconoce así. Se dice por allí que no es malo ser rico y que es legítimo enriquecerse. Vivimos en una sociedad dual, y yo pongo en una fábula que dice que cuando uno intenta en un mismo gallinero hacer un sistema mixto con gallinas y con zorros, a la semana solo quedarán zorros y además se comerán al granjero. Entonces hay que superar esa indefinición, y superar esa indefinición entrando en la batalla ideológica, que es una de las más importantes. Yo veo en este proceso el hijo de todo el esfuerzo tesonero ideológico que hicieron los intelectuales de izquierda a partir de los años 60 en Venezuela. Ahora, ¿qué tenemos actualmente que nos impida, y a las nuevas generaciones sobre todo, hacer un esfuerzo paralelo para hacer una ofensiva ideológica que nos defina, nos clarifique y nos ponga definitivamente en el rumbo de una sociedad abiertamente socialista y no de un híbrido incompatible? En ese sentido, bueno, vuelvo a la vieja certidumbre de Lenin: no hay revolución sin partido revolucionario, no hay partido revolucionario sin ideología revolucionaria. Dentro del socialismo tenemos que crear un partido de cuadros. No hay tiempo para explicar todo lo que eso significa, pero un cuadro es un verdadero militante, es un soldado de la revolución, es una persona que en vida, obra, pensamientos y acciones está dedicada a la revolución. No es una persona que está intentando ganar posiciones, colocándose en sitios, que piensa una cosa un día y otro día otro, y que uno lo ve repentinamente enriquecido. Eso es todo lo contrario de un cuadro y de lo que necesitamos. Quinto, misiones. Dentro de los logros de este proceso han sido espectaculares los saltos que se han dado en atención a la salud, en apertura de la matrícula, sobre todo en educación superior, incluso en acceso de los niños que antes estaba
coartada por una serie de contribuciones que inventaban los mismos profesores, la distribución de alimentos, la multiplicación de la salud y su acceso. Ahora, las misiones, sin embargo, a la vez que son una solución, son un problema, entre comillas. ¿Por qué? Una misión es la confesión de un problema que el Estado no ha podido resolver, sencillamente. Y en ese sentido, mucha gente lo ha señalado, yo lo he señalado entre otros, no puede haber dos estados paralelos en un mismo país, uno que no funciona y otro que sí funciona, uno que toma soluciones prácticas e inmediatas y otro que se pierde en laberintos burocráticos y nunca resuelve ni funciona nada. Esa inmensa luz que han sido las misiones, tanto las nacionales como las internacionales, debe arrojar también una luz sobre el problema fundamental que es la reforma del Estado, la reestructuración del Estado, la creación de un poder del Estado al servicio del pueblo y un Estado que sea racional, diáfano, sencillo, simple. Piensen ustedes hasta qué punto, a pesar de la ley de simplificación de trámites administrativos, sigue siendo para el ciudadano como una pesadilla cualquier contacto con el Estado. Es un Estado al que se defiende, al que se protege, al que se proclama, pero cada vez que uno va ante una taquilla empieza un infierno inmencionable que obliga, quién sabe cuántos de esos votos que se han perdido en algunas de las elecciones han sido destruidos dentro de esos mecanismos de las elecciones. Tiene que haber entonces una reforma del Estado, pero también una reforma interna en las propias misiones. Piensen ustedes que en las propias misiones, muy frecuentemente, y a pesar de que se han reconocido algunos derechos, no se le da a la persona que colabora en ellas ni contrato ni nombramiento. Su situación es enteramente precaria. Las remuneraciones son mínimas, no son remuneraciones, hipócritamente se las llama incentivo para que no entren en la ley del trabajo. Las personas a veces ni siquiera una madre tiene derecho a prenatal y postnatal, por ejemplo. Estoy hablando de cosas que conozco directamente. Conozco misiones o nuevas estructuras en donde se pretende que la gente trabaje 7 días a la semana consecutivos, no estoy mintiendo. Entonces también dentro de esto tiene que haber una mirada interna. Los derechos deben concederse adentro. Sí son concebibles en el socialismo, necesarios e indispensables, grandes saltos de sacrificio en el que hay que dejar las entrañas, pero ese sacrificio no puede darse en esos extremos, mientras toda otra parte de la población se enriquece obscenamente, de una manera especulativa, improductiva, a costa del sacrificio de otros. Entonces, eso tiene que estar dentro de las grandes luces que tenemos que ver resueltas para el 2021 y preferiblemente para el 2011 o el 2010. Medios. El problema consecutivo de los medios, sobre los cuales he escrito demasiado. Bueno, ya se ha criticado mucho. Vamos a volver allí, dentro de esa sombra de los medios que se han logrado conjurar mediante leyes, mediante la creación de emisoras de servicios públicos, mediante la educación de los usuarios. Número 1, las leyes. Yo espero ver para el 2021 que Conatel aplique, aunque sea una sola vez, la ley resorte. Eso será una utopía, eso será una cosa inconcebible, una especie de fin de mundo, que un funcionario de Conatel se gane su sueldo. Caramba, caramba, qué cosa tan dichosa veremos, la aplicación de las leyes. 2, una consecutiva creación de medios de servicio público, comunitarios, alternativos, que vaya progresivamente colocando los medios bajo control social. No hay otra solución. Es la ley de un medio privado, que ese medio promueve los intereses privados. Está en su naturaleza, como se diría de un escorpión que pica al que quiere salvarlo. Es así. Y entonces, pero finalmente el gran problema es el problema interno. Tenemos que generar contenidos atractivos. Tenemos que dejar atrás todos los TIC y las enfermedades adquiridas del viejo sistema de televisión privada,
¿Por qué en la televisión pública se interfiere continuamente el programa que se está dando? Se le meten inserciones que no lo dejan ver, se interrumpe la interrupción, se interrumpe la interrupción de la interrupción hasta que el espectador desesperado pasa a un canal privado en el cual dice, bueno, esto es un horror, pero por lo menos se lo hace para ganar publicidad. Entonces hay que corregir todo eso. Yo para el 2021 espero ver eso corregido, pero preferiría verlo para mañana mismo. ¿Por qué no? Bueno, a veces se pueden dar saltos dialécticos. Identidad. Bueno, entre las cosas fabulosas que ha hecho el proceso está reafirmar, dignificar la identidad del venezolano. Pero dentro de eso debería estar la identidad del proceso también, de lo que ha hablado, la clarificación ideológica del proceso, y aparte de ello, la propia identidad de los procesos que están sucediendo, atreviéndose a darle un lugar a los intelectuales. Hasta donde yo sé, una parte importante de la cultura procede de los creadores. ¿Por qué no darle un papel dentro de ese enorme proceso colectivo a los creadores? Me pregunto yo, ¿será tan malo que haya creadores dirigiendo, alentando los procesos creativos? Abel, el ministro de Cultura de Cuba, dijo que había 3 cosas para la política cultural cubana: apoyarse en los creadores, evitar execraciones y exclusiones por motivos circunstanciales, y en tercer lugar, apoyarse en el pueblo. Esas son 3 luces que yo espero que se vayan encendiendo de una manera esplendorosa hacia el 2021. En beneficio del pueblo. En realidad a los creadores no nos importa lo que haga el Estado con respecto a nosotros. Nosotros seguimos creando porque no tenemos otro remedio. Pero no estaría mal que hubiera una relación armoniosa entre creadores, colectividad y Estado. Institucionalización. Señores, una serie de cosas muy importantes. Institucionalizar el Estado, racionalizarlo, informatizarlo en el buen sentido. No poner a la gente a llenar un formulario que solo puede llenar la millonésima parte de la población venezolana que no tiene computadora ni tiene impresora, para después de pasarse 3 meses tratando de bajar una planilla, tener que llevarla a pie, a una taquilla. Eso es un disparate. Tenemos que crear un Estado verdaderamente informatizado, pero sobre todo un Estado diáfano, diáfano en el buen sentido. Se mueven inmensas cantidades de dinero, uno espera que se muevan con la mayor honradez del mundo, pero hay que procurar los mecanismos para que haya un control, una contraloría social hasta del último centavo, y no solo de que se maneje bien, sino de que sea productivo. Los presupuestos tienen que incluir metas detalladas, finalidades, programas a cumplir. No puede ser que se disipen millones y que aunque no se haya robado un centavo, eso no se traduzca en nada útil. Eso es una cuestión fundamental. Soberanía. Señores, Venezuela está en un grave problema estratégico. Sobre nosotros pende alguna de las guerras futuras por la rapiña del petróleo. Estamos al lado de un país que tiene más de 500.000 de personas según su presupuesto en tareas de defensa. Tenemos una ocupación paramilitar de un lado a otro de nuestra frontera, organizaciones delincuenciales que tienen mecanismos de legitimación de capitales en los casinos y en otras industrias inmorales como la trata de personas. Tenemos que lograr un ejército popular, convertir la reforma o la reserva en un ejército popular, hacer del pueblo ejército y del ejército pueblo, para presentar un poderío disuasivo ante los tremendos retos que van a venir en el futuro y que ya están planteados. Las cosas que denuncia Eva Gollinger a cada momento y que la gente dice, ah, sí, sí es verdad, y después se olvida. Ajá, me resta un minuto, es más que suficiente. Es más que suficiente para resolver todos los problemas que quedan. Plantean un problema absoluto de seguridad y defensa. Tenemos que tener conciencia de él y afrontarlo colectivamente. No ponernos a dormir, señores. Se están afilando cuchillos contra Venezuela.
porque estamos sentados sobre el más importante recurso del mundo y además sobre toda el agua dulce de Guayana y del lago de Maracaibo, que es más importante incluso que el petróleo. Entonces hay que hacer una inmensa reformulación de nuestro sistema defensivo y finalmente la integración. Entre las cosas fabulosas del proceso bolivariano ha estado su esfuerzo de integración con América Latina y el Caribe, su vuelco hacia el tercer mundo, su ruptura de la diplomacia unipolar. Sin embargo, seguimos operando en una parte importante con todas las viejas estructuras y a veces los mismos procedimientos de las cancillerías de la Cuarta República. Se hace necesario allí una poderosa reformulación, reforma, reestructuración, con el objetivo de que nuestras cancillerías verdaderamente estén a la altura del resto del país, nuestra cancillería, nuestras misiones diplomáticas. Entonces, bueno, con eso queda ya reformulado el plan del rol de los intelectuales, las luces del proceso bolivariano, las posibles sombras y de cómo todo eso en los años venideros va a quedar con una claridad cegadora, verdaderamente solucionado. Muchas gracias por su paciencia. 11:46 minutos. Este es Macunay Macariña Radio 104.9 FM, transmitiendo sobre el Nido del Cuco. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por los teléfonos 0426-420-3344 y 0212-422-2827. Mi análisis yo lo quiero partir con, ahora que terminamos de escuchar a Luis Brito García, lo quiero partir de este mensaje que nos envían acá. Dice: camarada, nos entregaron la revolución, pero no nos dijeron cómo o con qué se comía eso. Y después formaron el colchón entre Chávez y las bases. Los ministros y quienes rodearon a Chávez no les interesaba que se cumplieran los objetivos. Si no lo hicieron posible en ese tiempo, menos ahora que no está el comandante, tenemos que luchar, pero con mucho ímpetu y unidad. Yo quiero responderle, fíjate bien. Voy a lo siguiente. A nosotros nos deja, la revolución nos deja 14 años, estos 14 años nos deja herramientas que nosotros tenemos que utilizar. Les explico. El 4 de febrero, cuando el comandante Chávez salió frente a las cámaras, creó un impacto en el país, un impacto durísimo, duro, a extremo que el mismo pueblo que venía de esa rebelión del 27 y 28 de febrero del 89, el pueblo entiende y se da cuenta que hay una decadencia por parte de la Cuarta República, una decadencia de los partidos políticos, decadencia de la estructura económico-político-social del país, una decadencia y una caída, pero en barrena, de todo lo que nosotros considerábamos era normal, ¿verdad? Sin embargo, desde el momento en que el comandante Chávez lo vemos allí diciendo su por ahora y luego comienzan a circular proclamas, comienzan a circular sus teorías, cometemos un error, y es un error propio de la Cuarta República, que fue que quien se aprovecha de esa rebelión del comandante Chávez es Caldera, agrupando, fíjense bien, aquello que llamaron el chiripero. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo pensó que con ese Caldera, que se aprovecha precisamente del discurso de una manera pero bien maquiavélica, ¿no? El tipo oportunista se aprovecha de esa rebelión, se aprovecha del 27 y 28 de febrero también, de lo que fue la matanza represiva que hubo por parte de la Cuarta República utilizando nuestra Fuerza Armada, y respondemos ¿cómo? Eligiendo a Caldera. Para que tú veas, no estaban maduras esas herramientas, no las teníamos completas a la mano y había como un estado de confusión. En cambio, ya cuando llega el comandante Chávez, después del año 98, que llega al poder, comienza a generarse, y yo siempre he dicho, ¿no? Cuando nosotros buscamos al pueblo que lo entrevistaban en la calle en el año 98, encontramos una grandísima diferencia al pueblo que ahora está en las calles y a cómo responde el pueblo en las calles, ¿verdad? Entonces, ¿en qué impacta estos 14 años con esas herramientas? Bueno, mira, que el país cambió,
Sin embargo, hay sectores de allá y de acá que creen que el país no ha cambiado y que el país todavía es el país de hace 500 años cuando le llegaron aquí con unas cuenticas de cristal y le cambiaron el país, y lo colonizaron, lo conquistaron con el arcabuz, le clavaron la cruz por encima de los dioses que tenían nuestros aborígenes y conquistan a fuerza de plomo, represión y engaño a todo nuestro pueblo. Ahora no, ahora nosotros tenemos herramientas duras para responder y no solamente en el sector, yo lo voy a unir porque Fuerza Armada y pueblo es lo mismo, es el mismo concepto y es con Chávez que ese concepto se unifica. Antes era sector militar, muy aparte, era el sector que estaba siendo educado y controlado para reprimir a la rebelión popular, y sin embargo ahora nos encontramos con algo novedoso que nos deja el mismo comandante, no solamente las herramientas ideológicas, las herramientas para el debate, sino también a una Fuerza Armada al lado que también conoce del discurso, se politiza, porque es verdad, porque como decía el comandante Chávez, todo es político, y cuando habla Luis Brito García de la identidad del proceso ideológico, nosotros tenemos que ir en búsqueda de eso que el comandante Chávez nos dio como legado. Fíjense bien, no es que nosotros vamos a salir como loro a estar repitiendo lo que el comandante Chávez dijo, o lo que el comandante Chávez en todo este tiempo, durante todos estos 14 años, incluso desde el momento en que se revela, nos venía enseñando. No, la idea es que nosotros interpretemos siempre en el marco de que la idea final es que lo único que nos salva es el socialismo, porque no es solamente una percepción del comandante Chávez, no, es que es una percepción de la humanidad. Entonces, al final, nosotros tenemos las herramientas para originar debates. Fíjense bien, hay una cosa que estábamos hablando ahora mismo con el que nos conduce ahí el Ustream, con Fernando Flores, que habla de las redes sociales y del Twitter, pues, en este caso de la tropa. La tropa tiene que empezarse a convertir en un sitio de discusión y debate. ¿Discusión y debate para qué? No es vulnerando la revolución, todo lo contrario, es alimentándola, profundizándola y radicalizándola. Miren, les digo esto, pues por ejemplo, con el caso, Marx dice, la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad comunitaria social como patrimonio social constituye el tercer estadio. La producción social está subordinada a los individuos y controlada comunitariamente por ellos como un patrimonio. Libre cambio entre individuos asociados sobre el fundamento de la apropiación y del control comunitario de los medios de producción. ¿A qué estamos hablando nosotros? La burguesía no ha dado, más bien los muertos, como dice Luis Brito García, los muertos los hemos tenido nosotros. La burguesía no ha cedido ni un poquito espacio del poder económico que tiene y actúa dentro del gobierno revolucionario y dentro del país actúa como que si fuera la dueña del poder. Por eso yo siempre hablo de la lógica revolucionaria frente a la lógica burguesa. Pero para ello no solamente es enfrentarlos con la lógica revolucionaria, sino que es necesario que se origine después de ese debate, porque la cosa aquí no es debatir de palabritas y nada más. No, la cosa es cambiar la estructura, ir hacia los medios de producción y cambiar para profundizar la revolución, para ir a la médula, a lo que llamaba el presidente Chávez cuando él decía, sí, siempre agarraron y nos satanizaron cuando hablábamos de radicales. No, es ir a la raíz. Y el ir a la raíz es la toma del poder por parte del pueblo, siempre en consonancia con lo que hablaba el comandante Chávez. Esto es bien importante que nosotros lo asumamos.
Y para eso, compadre, les estoy hablando, tenemos 14 años de herramientas, pero no solamente eso, sino que ahora sumamos a esto ese ejército popular que se llama Fuerza Armada, que ese ejército tiene que convertirse no solamente ya en un estamento estructurado, Fuerza Aérea, Fuerza la Marina, no, es estructurar una fuerza militar, pueblo, fuerza militar, en donde también ese debate se dé, que es la profundización y radicalizar hacia el socialismo. Claro, del proceso revolucionario. Fíjate que el profesor Luis Brito García tocaba el tema acerca de la batalla ideológica y cómo entrar dentro de esa batalla ideológica. Él planteaba hacer esfuerzos, ¿no? En aquella oportunidad se planteaban esfuerzos paralelos para una ofensiva ideológica. El Twitter es una ofensiva ideológica que tenemos que utilizarla en paralelo. Tan es así que ante la situación de la generación de cuadros políticos que pueden ser a través de un partido político que aún no ha cuajado en la generación de estos cuadros, se hace necesario que la tropa se convierta en un verdadero cuadro político para el debate de cada una de estas ideas. Debatir sobre los medios de producción, debatir sobre las campañas mediáticas, debatir sobre la economía, debatir sobre petróleo, debatir sobre la estructura internacional, debatir sobre el avance del capitalismo, debatir sobre el socialismo, debatir sobre el legado del presidente Chávez. Es decir, es generar un gran debate en todo el país, donde cada uno de estos temas que los intelectuales como el profesor Acosta y el profesor Brito García exponen en el año 2009 y que no ha ido a una concreción efectiva. Es el momento de hacerla utilizando todas las herramientas, ya no con los medios tradicionales, sino utilizando todas las herramientas, entre ellos las redes sociales. Mira, y algo para irnos, pues ya estamos a punto de irnos al corte del himno. Hay una cosa también que nosotros tenemos que ver bien. Todos los camaradas que están ahora mismo por Twitter y que conforman la tropa, son cuadros en preparación. Y hay que decirlo, son cuadros en preparación porque estamos asumiendo una tarea. ¿Qué te digo? Hay una división, hay quien saluda, hay el que está pesimista, hay el que impulsa, pero en líneas generales, la tropa tiene que convertirse en eso, en cuadro de difusores de lo que es la teoría de radicalización del socialismo, algo que es el legado del comandante Hugo Chávez. Eso en primer término. Segundo, ustedes no se han dado cuenta, camaradas, todos los que están en las redes sociales ahora mismo, no se han dado cuenta, porque es que a veces nosotros perdemos el tiempo, chicos, con los escuálidos. Los escuálidos no te razonan, no lanzan ninguna idea. Si no te amenazan y te dicen te buscaremos debajo de las piedras, o maldito tal cosa, o tal, si no te amenazan, te insultan o te hacen, pero nunca tienen un razonamiento. Nosotros no podemos perder el tiempo con estos anárquicos facciosos estúpidos, que lo que hacen es insultar a la gente y ya. O sea, eso no tiene ni ton ni son, y más bien lo que hacen es distraer. No, nosotros tenemos que convertirnos en cuadros de trabajo. ¿Cómo es trabajo? Trabajo es Bien fuerte. Gritemos con brío, muera la opresión, combate la fiebre, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio
un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! Pueblo que yugo lanzó. La ley desplegando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó. Unida con lazos, que el cielo formó, la América toda existe nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! Desde Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, sintonizas MK 104.9 FM. Bien, son las 12:05 de la madrugada. Hoy es 19, ¿sí? 19, no. ¿Qué fecha es hoy? 20. Hoy es 20. Tienen que cambiar ese reloj para el digital. O 19. Porque no es solamente 12:05 ese hoy. ¿Ah? Vamos a leer más mensajes. Camarada, con ustedes cómo vuela el tiempo. Chávez vive, la lucha sigue. La revolución se hace en la lucha y el combate del día a día. Un abrazo, mamucha. Autocrítica y educación, con eso afinamos y construimos nuestra revolución. Dios los bendiga, Lucía, desde Maracay. Mira, aquí hay una persona, dice Mario, la camarada Bella Rojita está mal de salud. Ella era la que estaba cuando nosotros hicimos yo no sé si es cosa mía, pero pareciera que el micrófono no se alejara. Yo escucho perfectamente a Ricardo, pero yo no... Ahora sí, ahora sí. ¿Ves? Pareciera que estuviera lejano. Yo no sé si es cuestión de sincronización también y de la... Mira, de la consola. ¿Ves? Aquí, no sé. ¿Ok? Probando 1, 2. Probando 1, 2, 3. Mira, Bella Rojita es una camarada de la tropa que está mal de salud y no tiene recursos. Ella estuvo con nosotros cuando nosotros hicimos el programa, cuando la campaña Gobernadores en el Zulia. Si hay alguien que tenga que se pueda acercar al comandante Arias Cárdenas y por favor pedirle la ayuda a Bella Rojita. Ella tiene tiempo en Twitter luchando con nosotros, con la tropa, ¿ves? Y sería bueno a ver si el mismo Arias Cárdenas puede prestarle atención rápidamente, pues está muy mal, no tiene recursos para una operación, ¿no? Yo la verdad, la única forma que yo podría hacer es por medio de alguien que nos envíe un teléfono y hablar con, no sé, con un CDI, con alguien que la vea. Hacer el puente. Hacer el puente por medio del CDI. Marcos Llanes desde Bolívar, imagínate, y Bella Rojita es del Zulia, ¿viste? También muchas gracias a Marcos Llanes.
Buenas noches, mi ángel Mario, saludos viéndote como todas las noches, vía streaming, pero hoy con mi mami. Dios te bendiga, te amo, gracias. Dice aquí, excelente el material, hoy más que nunca no se puede olvidar la importancia del pronunciamiento del profesor Acosta. Felicitaciones por el programa Lucha y Rebeldía, por el legado de nuestro padre. Un saludo de Frente Revolucionario Cacique Katia, la parroquia Sucre. Dios lo bendiga, camarada. Su labor hoy debe ser imperecedera e imperativa. La construcción de cuadros debe radicalizarse y profundizarse. Así es. Reportando full sintonía desde Valle Arriba, en Guatire. Es importante la autocrítica para poder afirmar la revolución. Irma. Acá en sintonía desde mi trinchera en Guayana, siempre activa, se les quiere y Dios le bendiga. Alexia de Rondón. Camarada, pienso que la lealtad revolucionaria no está reñida con la crítica. Bienvenida sea la crítica, pero para avanzar. Mayen desde Carabobo. No podemos dejar caer nuestra revolución. Nosotros como pueblo mantendremos activo el legado y cabe preguntarnos cuándo aplicarán las 3R. Revisión, rectificación y reimpulso. Carmen del 23 de enero. Saludos, camaradas, su alegría me llena de fortaleza, gracias por continuar con la lucha. Mil bendiciones, Petra Lugo desde Katia. Mario y Ricardo y todo el equipo que junto a ustedes labora, definitivamente mil gracias por orientarnos y ser luz en estos momentos que tanto se necesita dirección. Me parece excelente apelar a toda esa formación para fortalecer a los que creemos realmente en la formación ideológica, ya que un cuadro es la columna vertebral de una revolución. Bárbara Castellanos. Y recordando que el mayor crítico fue nuestro hermoso gigante, nadie como él, como ustedes, para seguir adelante. Recordemos que llegó la hora del sacrificio. Si de verdad amamos esta patria y si de verdad amamos a nuestros hijos, hay que seguir hacia adelante. María Maldonado. Tenemos que ir, Mario, entre los medios y fundacomunales estamos atados de manos. Y de paso los encargados de hacer que funcionen las instituciones se dedican a coquetearle a la oligarquía y a nosotros los cuadros nos da eso que le dio el caprichito al 15A. Pero nos contenemos solo y únicamente por nuestro comandante, quien no se merece que todo se vaya al carrizo. Saludos, camaradas, cuánta verdad en tan corto tiempo, qué maravilla las ponencias de Acosta y Brito. Un abrazo de María Josefina. Qué bueno volver a tenerlos todas las noches, así sea por internet. Saludos desde nuestra amada Barinas, cuna de nuestro comandante Chávez, Gladys Peña. Tan bello, por fin los veo, podrán cerrar cuentas, quitar programas de televisión, etcétera, pero jamás callarán esta tropa revolucionaria más chavista que nunca. Cuqueros también. Saludos desde Puerto La Cruz. Interesante. Tú hablabas antes del corte acerca de la conciencia, ¿no? Y tocaste un punto allí que es importante porque forma parte del debate al cual debemos estar inmersos todos los días. Y preguntarnos qué significa el desarrollo de la conciencia. Y el Che era bien claro a propósito de impulsar los grados de conciencia. Y decía, y la ubicaba así, significa algo más profundo que el aprendizaje de teorías estrictamente en los libros. Sí, la conciencia. Teoría y práctica, ejercicio de la teoría debe ir siempre unido, no puede separarse de ninguna manera. Además, la revolución es un acto de amor. Teoría y práctica. Sí, pero la revolución es un acto de amor. El comandante Chávez, yo recuerdo que él incluso cuando estaban inaugurando, suponte tú estaban inaugurando unas casas, él iba más allá de lo que eran las casas, que ya de por sí lo de la casa era un hecho extraordinario, ¿no? Era un hecho extraordinario porque aquí en nuestro país los damnificados, por ejemplo, el caso de los damnificados eran maltratados en la Cuarta República de una forma terrible, ¿no? Pero más allá de eso, el comandante veía más allá de la casa, que ya era un hecho extraordinario, ¿no? Que es lo malo cuando el hecho extraordinario se convierte en algo cotidiano. Sin algo ordinario. Sí, es lo malo, porque a veces olvidamos lo que ha costado, lo que costó que ese hecho extraordinario. Por lo menos la misión Barrio Adentro. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Los internacionalistas cubanos. Habría que preguntarle ahorita no a las personas de la edad nuestra, ¿no? Sino a quienes no percibieron, o por lo menos hace 10 años, cuando comenzó Barrio Adentro, en el año 2004, que comenzó, va a cumplir 10 años el año que viene. Bien, hace 9 años, cuando comenzó Barrio Adentro, aquellos que tenían 5 o 6 años, que hoy van para 15, 16, o aquellos que tenían 10 años y no tenían una percepción del impacto tan grande que tuvo la misión Barrio Adentro dentro de nuestros barrios, ¿ves? Y que hoy se convierte en un acto, en un hecho cotidiano, lo que fue un
hecho extraordinario para poderlo conquistar. Y un gran esfuerzo. Exacto, para el momento un gran esfuerzo. Para poderlo conquistar. Entonces, viene un tema que para mí es importante. El comandante, cuando agarraba y terminaba, veía más allá de las casas. Entonces, inmediatamente, ¿cuál era la pregunta? Y ustedes tienen aquí un centro comunitario, y ustedes tienen aquí una panadería comunitaria, ustedes tienen aquí una carpintería, ustedes tienen aquí ¿qué te digo? Cultivos organopónicos, ustedes tienen tal cosa, ustedes creen que pueden agarrar y montar una fábrica aquí de tal cosa. Yo recuerdo, para que tú veas lo que es el tema del individualismo y cómo te afecta, lo que es esa rémora, como dice Vladimir, que nos queda por dentro del capitalismo. Cuando nosotros visitamos una comuna en Trujillo, en Valera, y vemos que habían como 14 máquinas de coser, como 14 máquinas tejedoras, como 14 y unas mesas y un local extraordinario, precioso, pues. Pero cuando vienen, tú preguntaste, estaban trabajando 3. Y luego empiezas a ubicar cuál es el problema. Y el problema era un problema de control y económico, a ver quién ganaba más. Y entonces esta controlaba aquí, y esta no, porque yo no estoy ganando nada. Resulta que lo que fue todo un esfuerzo, quien lo revienta no es ni siquiera la revolución, es nuestra rémora, ese conflicto interno que tenemos de lo que es capital y de lo que es socialismo. Para que tú veas. Recuerdo a los presidentes donde había una persona pidiéndole al presidente un tractor. Ajá. El cuento del tractor, y después lo alquiló. Y después alquiló. Después alquilaba el tractor. El comandante se lo mandó a quitar. Exacto. Entonces, claro, un tractor para arar la tierra, para trabajar la tierra, para crear beneficio colectivo, lo estaba haciendo él para un beneficio individual. Por eso la importancia, Ricardo, yo esto es bien duro y hay que hablarlo, ¿no? La importancia tan grande que tiene de nosotros crear las condiciones para tomar no solamente los medios de producción, sino también los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, es como dice el comandante Fidel en un discurso, no lo vamos a pasar hoy, lo vamos a pasar mañana, en ese discurso que hizo en el año 1994, estando en el periodo especial, cuando él hablaba de los efectos del bloqueo. Fíjate, el imperialismo nos exporta, no nos exporta comida. Vaina, no nos importa comida, no nos importa tecnología, incluso transferencia tecnológica, no nos importa nada productivo, sino lo que nos importa son sus ideas. Y las ideas del capitalismo son las que van destruyendo al ser humano. Eso es lo que ellos nos traen a nosotros. ¿A través de dónde? A través de los medios de comunicación. Claro, ¿no? Y a través de aparatos, utilizando ciertamente los medios de comunicación, pero aparatos ideológicos como la USAID. Claro. La USAID iba a la captación de blancos fáciles, que es dentro de los denominados la guerra psicológica, captaban a los blancos fáciles, se los llevaban al norte, creaban una ideología de defensa de los intereses norteamericanos y después los devolvían a sus países a defender la ideología norteamericana y a inculcar la ideología norteamericana, y así tomaban posición de cada uno de los países. Tú sabes que cuando yo estuve la primera vez en La Paz, en Bolivia, ¿cómo es que dicen por ahí que mi viaje de placer? Cuando fuimos y que entrevistamos a 3 personas de una vez, ese era el viaje de placer, entrevistamos al presidente del Estado Plurinacional, que era Evo Morales, entrevistamos a García Linera, vicepresidente. Y hay una cosa que me llamó la atención a mí de Bolivia. ¿Cómo era posible que la USAID